1939. Niels Bohr teorizó sobre la fisión nuclear y la posibilidad de crear un arma de destrucción masiva. Inicia la Segunda Guerra Mundial con millones de muertes y un montón de atrocidades cometidas en la misma. Estados Unidos se vio forzado a iniciar su carrera nuclear en secreto, plan dirigido por Robert Oppenheimer en el famoso Proyecto Manhattan, desarrollando así el arma más poderosa conocida hasta ese momento, la bomba atómica. Japón continúa su campaña expansionista en Asia. Estados Unidos busca la forma de brindar apoyo a los países aliados, por lo que desarrolla un enorme arsenal de aviones militares listo para la batalla. Japón, en un intento desesperado por ganar ventaja contra la potencia americana, inicia un ataque con el objetivo de destruir la flota del Pacífico de Estados Unidos, para evitar que interfiera con los planes de expansión japonesa en Asia, sucediendo el conocido ataque a Pearl Harbor. Japón toma este ataque como una victoria militar por sobre Estados Unidos y sus propios planes, algo que, contrariamente, significaba el inicio del fin de la guerra. El pueblo americano, dividido por la guerra, finalmente se une en opinión contra Japón, lo que da vía libre a que el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, tomara la decisión, con tan solo 3 meses de mandato, de lanzar la bomba atómica hacia Japón. Little Boy fue la primera bomba lanzada en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 en el avión Enola Gay, pilotado por el coronel Paul W. Tibbets, provocando la muerte de entre 70.000 y 80.000 personas que murieron inmediatamente, y decenas de miles más en las semanas siguientes por las heridas y la radiación. Luego, el 9 de agosto de 1945, en Nagasaki, sería lanzada la segunda bomba Fat Man, en el avión Bockscar, pilotado por el mayor Charles W. Sweeney. Unas 40.000 personas murieron al instante y más de 70.000 fallecieron posteriormente por heridas y efectos de la radiación, provocando un total de 200.000 muertes aproximadas, desatando uno de los crímenes de guerra más blasfemos y aberrantes de toda la historia. Más que nada porque no hablamos de 2 pueblos militares, sino de 2 pueblos llenos de personas inocentes, familias, madres y niños. Pasaron los años, las épocas, la guerra ya quedó en el olvido, pero es interesante que sea de esta forma, ya que la Segunda Guerra Mundial no fue hace mucho más de 100 años. Estamos hablando de que hace menos de 100 años se cometieron los actos más enfermos y autodestructivos que jamás se hayan visto en la historia de la humanidad, que fueron unos 300.000 años de nuestra aparición y 70.000 años desde que comenzó el humano moderno. Fue un evento demasiado cercano, pero que la gente borró muy rápidamente. Se sigue hablando de la guerra mundial, pero siempre se cuenta la misma historia. Alemania quería conquistar al mundo, logró dominar Europa y Estados Unidos llegó al rescate. Pero se omiten muchas atrocidades que sucedieron de por medio, especialmente provenientes de Estados Unidos, vistos como héroes indiscutidos, por lo que deben tener inmunidad por sus actos. Pero la realidad es que cada bando cometió crímenes de guerra aberrantes, casi por igual, pero la gente se olvida muy rápido. Hiroshima y Nagasaki son un ejemplo de los crímenes de guerra más grandes de la historia. Uno de esos crímenes que fueron vistos como misiones heroicas y completamente necesarias, pero que se llevaron con ellos vidas inocentes que eran totalmente ajenas al conflicto armado. Sin duda, una monstruosidad. Luego del antes mencionado ataque al Pearl Harbor, Estados Unidos quedaría con miedo ante una posible invasión por parte de Japón, algo que era de hecho muy poco probable, teniendo en cuenta de que Japón ya estaba bastante dañada por la guerra. Una invasión a Estados Unidos era una decisión incoherente y no rentable. Además, Japón se mantenía en conflicto dentro del continente asiático. Recordemos que continuaban una guerra con China incluso desde antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en la llamada invasión de Manchuria 1931 y 1932.
iniciando con el incidente de Mukden e invasión de Manchuria en 1931, fundación del estado títere de Manchukuo en 1932 y finalmente lo que sería uno de los muchos detonantes de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, mismo conflicto que seguiría hasta el fin de la Guerra Mundial en 1945 después de los bombardeos. Pasado el tiempo y llegando al fin de la guerra, Japón fue derrotado. Su población se moría de hambre, buques de guerras y aviones destruidos. Japón ya no tenía fuerza militar. Estados Unidos aprovechó ese momento. Era el momento exacto para un ataque sorpresa. Si el país yanqui dejaba que Japón continuara peleando, tarde o temprano serían derrotados por China o algún país limítrofe víctima de su expansionismo. El problema es que los yanquis habían iniciado un proyecto dentro de la guerra. No por nada, después de ambas guerras y gracias a ellas, Estados Unidos se volvió la potencia económica mundial, recaudando de cada país destruido por la guerra un poco de deuda, dando pie al nacimiento del Fondo Monetario Nacional, obviamente dirigido por Estados Unidos. El país ayudaba a países desfavorecidos por la guerra y recibía una suma monstruosa de intereses de cada uno proveniente de todos los países juntos. La Segunda Guerra Mundial fue la mejor inversión de la historia de América. Una de las posibles razones del ataque de Hiroshima y Nagasaki fue más bien mostrar supremacía ante otros países. Esas dos bombas, más que un acto de heroísmo, solo fue otra más de las campañas de marketing militar estadounidense. Un violento ataque a un país que claramente no podía defenderse, ganándose de esa forma la sumisión total del país nipón. Por lo que veo, querían apurarse lo más posible a realizar aquel ataque, ya que Japón ya no tenía fuerzas, lo que significaba que los países a su alrededor aprovecharían esa debilidad para tomar todo lo que pudieran del territorio japonés. Esto sin olvidar a China, que también era una potencia en crecimiento. Al atacar a Japón, Estados Unidos se aseguraría total control sobre el país y se convertiría así también en su protector. Posiblemente lo único bueno que vino de ese ataque. Pero claro, hay que entender que esa acción por parte de Estados Unidos fue por un interés muy inhumano detrás. Teniendo en cuenta que el evento sucedió hace menos de 100 años, implica que si hoy sucede lo mismo, seríamos capaces de este tipo de atrocidades nuevamente. La moral del hombre es frágil. Todos en situaciones límites somos capaces de cosas cuestionables. Todos somos capaces de lo peor porque es algo que está en nuestra sangre. El ataque de Hiroshima provocó más de 200.000 muertos, enfermedades, destrucción total de las construcciones en Hiroshima y parcial de Nagasaki, supremacía de Estados Unidos, pacifismo japonés, trauma, discriminación, avances y dilemas éticos sobre la energía y armas nucleares. Responsables principales: Harry S. Truman, rol presidente de los Estados Unidos, autorizó el uso de las bombas. Castigo o consecuencia: ninguno. Defendió públicamente su decisión hasta su muerte en 1972. Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan, no fue castigado por las bombas, pero más tarde fue marginado políticamente por oponerse a la bomba H. General Leslie Groves, director militar del Proyecto Manhattan, condecorado por su servicio sin sanciones. Coronel Paul Tibbets lanzó la bomba sobre Hiroshima. Nunca fue castigado. Defendió su acción como un deber militar. Mayor Charles Sweeney lanzó la bomba sobre Nagasaki, sin castigos. Continuó su carrera militar. Ninguno de los responsables fue juzgado o sancionado. En ese momento el uso de las bombas se justificó como una medida para terminar la guerra y salvar vidas, evitando una invasión terrestre a Japón. Hiroshima hoy tiene más de 1,1 millón de habitantes. Su símbolo más conocido es el domo de la bomba atómica Genbaku-domu, conservado en ruinas como recordatorio del desastre. En 1949 fue declarada oficialmente Ciudad de la Paz. Cada 6 de agosto se celebra una ceremonia en el Parque Memorial de la Paz, donde se guarda una llama que permanecerá encendida hasta que la última bomba nuclear desaparezca del planeta. Nagasaki hoy. Población aproximada a 400.000 habitantes. También fue reconstruida completamente, conservando algunos sitios históricos. Su símbolo es el Parque de la Paz de Nagasaki, con una gran estatua conmemorativa y jardines donde cada año se recuerda a las víctimas del 9 de agosto.
Nagasaki. Además mantiene una tradición cristiana y cultural única dentro de Japón, ya que fue un importante puerto de contacto con Occidente. ¿Qué implicaría si vuelve a suceder? Bombas atómicas y el fin de la sociedad. La bomba del zar, con una potencia de 3.333 bombas de Hiroshima, podría ser la causante, si es utilizada en un contexto bélico, de una crisis a escala global, socioeconómica. Un evento como el que sucedió en Japón hace décadas sería devastador, no solo para un país, sino que un evento de tal magnitud golpearía al mundo entero en todas las direcciones, generando un nuevo trauma. Hoy en día Japón se volvió el mayor promotor de las ideas en contra del uso y producción de las armas atómicas. Es el único país con una regla sagrada de no permitir jamás que haya dentro de su territorio ningún tipo de armamento nuclear. En reuniones internacionales es el primero en contraargumentar los intentos de uso del mismo armamento. Sin embargo, muchos ciudadanos japoneses hablan de una posible hipocresía por parte del gobierno, ya que, hablando de Estados Unidos, jamás se vieron denuncias contra el país y su posesión de armas nucleares, dejando en claro que el gobierno debería ser más estricto en promover las ideas anti-armamento nuclear. Contrariamente a lo que uno pensaría, la visión de los japoneses no es de venganza contra los responsables de ese ataque. Japón adoptó una visión estrictamente pacífica hacia el mundo. No buscan justicia contra lo sucedido, sino más bien reflexionar sobre lo mismo, para que jamás vuelva a ocurrir. Los japoneses toman la responsabilidad de su accionar en la guerra, y cómo ese camino de destrucción militar los llevó a ese evento tan horrible. Japón ve a Hiroshima y Nagasaki como un crimen no solo contra ellos, sino contra la humanidad. El cómo Japón adoptó una visión tan madura sobre la guerra es una forma muy hermosa de ver su pensar. Una sociedad que entendió que el odio y la guerra lo llevó al colapso de su sociedad, y su nueva política de paz, disciplina y crecimiento lo llevaron a convertirse en una potencia mundial. Hoy en día, cada año, el 6 y el 9 de agosto, miles de japoneses hacen ceremonias, ofrecen flores, rezan y lanzan faroles al río como símbolo de las almas perdidas. Es un acto de respeto y unión, no de odio. Los japoneses no olvidan, pero no olvidan por respeto, no por venganza. Lograron evolucionar como sociedad y renacer de las cenizas. Aún así, fuera de Japón, la gente no recuerda lo sucedido. Aún se ve como un evento muy lejano. Estamos en la época más pacífica de la historia, por lo que es entendible que no recordemos lo sucedido hace 100 años. Pero también por primera vez en nuestra historia tenemos la capacidad para erradicar totalmente a la raza humana. El que olvida su pasado está condenado a repetirlo.